La combustión completa del octano, un componente de la gasolina, procede mediante la siguiente reacción química. El octano tiene una densidad dada a cierta temperatura. Nos piden determinar la masa del dioxígeno que se requiere para quemar 15 galones de octano, que es la capacidad de un tanque de combustible promedio. Entonces, como la ecuación ya está balanceada, podemos pasar directamente a las técnicas estequiométricas, teoremas de álgebra o factor de conversión químico. Comenzaremos pues por factor de conversión al tratarse del estándar de oro. Recuerde que cada término en un factor de conversión consta de tres partes: valor, unidad e identidad. En este caso, el valor es 15.0, la unidad galón, la identidad octano. Galón de octano está multiplicando, lo necesito dividiendo y multiplicando voy a necesitar litros. Luego vamos a la literatura a determinar cuántos litros hay en un galón. La respuesta es que un galón es más grande y está compuesto por 3.785 litros. Una vez que está en litros, puedo usar la densidad para poder sacar la masa. Litro de octano que está multiplicando lo necesito dividiendo y multiplicando mililitro, porque la densidad está en mililitro, entonces me toca hacer esta conversión previa. Litro es más grande y sabemos que hay 1000 mililitros en cada litro. Luego sí podemos hacer el factor de conversión de la densidad. En ese caso tendríamos mililitros de octano dividiendo y multiplicando gramos. Según la densidad dada en su forma algebraica, mililitro no tiene ningún valor asociado, así que en el factor de conversión expresamos como un 1. Y la masa asociada será el valor de densidad, 0.692. Como ya lo tenemos en masa, podemos plantear la conversión de gramos a moles. Gramos de octano lo necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos tendrán el valor de masa molar. Calculamos la masa molar del octano, 12.01 se repite 8 veces, más hidrógeno 1.01 que se repite 18 veces. El resultado es de 114.26. Luego, como ya están moles, podemos plantear el ratio estequiométrico de moles de octano a moles de la sustancia incógnita que es el dioxígeno. Los números asociados aquí serán los números de la ecuación balanceada. Para el dioxígeno es un 25. Para el octano es un 2. Ahora que ya lo tenemos en moles del dioxígeno, podemos plantear la conversión de moles del dioxígeno a gramos de dioxígeno. El mol lleva la unidad teórica y los gramos, el valor de masa molar. 32.00 para dioxígeno. Con esto ya deberíamos tener el análisis dimensional. Galones del octano que multiplica, galones del octano que divide, litros del octano que multiplica, litros del octano que divide, mililitros del octano que multiplica, mililitros del octano que divide, gramos de octano que multiplica, gramos de octano que divide, moles de octano que multiplica, moles de octano que divide, moles de dioxígeno que multiplica, moles de dioxígeno que divide, se cancelan. El resultado serían gramos del dioxígeno, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 15 por 3.785 por 10 elevado a la 3, a la derecha por 0.692 por 25 por 32, divide, abre paréntesis, 114.26 por 2. El resultado a tres cifras significativas, pues hay que redondearlo. Entonces sería mover el punto coma decimal 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Entonces multiplicamos por 10 elevado a la 5. Son tres posiciones significativas, es decir que sería 1.38. 5 el primer no significativo es mayor, bueno, me marca la regla de redondeo hacia arriba. Por lo tanto, el resultado es 1.38 por 10 elevado a la 5 gramos del dioxígeno. Ahora digamos que tenemos en la siguiente pregunta
que calcular la masa de dióxido de carbono con esos mismos 15 galones de octano. Por factor de conversión químico lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya calculé la masa de una sustancia y es más fácil hacer estequiometría masa-masa, hacer estequiometría galones-masa, lo que vamos a hacer es tomar esta masa de dioxígeno y plantear una estequiometría masa-masa normal, en la que iríamos de gramos del dioxígeno a moles del dioxígeno. Sabemos que mol es la unidad teórica y que gramo vale 32.00. Luego tendríamos el ratio estequiométrico, moles del dioxígeno que multiplican, los necesito dividiendo y multiplicando los moles de la sustancia dato, que en el punto D es el dióxido de carbono. Los números estequiométricos serían el del dioxígeno si continúa siendo 25 y el del dióxido de carbono vamos a buscarlo, que sería 16. Una vez que tenemos los moles del dióxido de carbono podemos convertir a gramos, donde una mol de dióxido de carbono está vinculado a 44.01 gramos de dióxido de carbono. Ese 44.01 es la masa molar del dióxido de carbono, es decir, carbono 12.01 se repite una vez más 16 del oxígeno que se repite dos veces. Por lo tanto sería 44.01. Con esto ya podemos hacer gramos del dioxígeno que multiplica, gramos del dioxígeno que divide. Moles del dioxígeno que multiplica, moles del dioxígeno que divide. Moles del dioxígeno que divide. Moles del dióxido de carbono que multiplica, moles del dióxido de carbono que divide, se cancela. Y el resultado serían los gramos del dióxido de carbono. Y operaríamos la aritmética. 1.38, este por 10 a la 5 lo puedo mandar también directamente a la respuesta para operar únicamente significativos. Entonces 1.38 por 16 por 44.01 divide, abre paréntesis, 32 por 25. El resultado sería 1.21 por 10 elevado a la 5 gramos de dióxido de carbono. Y esta sería la forma típica en la que se resuelve este ejercicio por factor de conversión. Ahora vamos a hacer esto por teorema de álgebra. Por teoremas de álgebra podemos hacerlo por las ecuaciones de ratio estequiométrico, pero lo más efectivo es hacer el cálculo por cantidad de reacción. Entonces aquí el teorema cambia un poco. Lo que pasa es que estamos intentando calcular dos o más sustancias de una misma reacción química con un mismo dato de inicio. Cuando esas condiciones se reúnen, lo más efectivo es hacer los cálculos por cantidad de reacción. Entonces, en la parte teórica discutimos que la definición fundamental de cantidad de reacción es cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico. Pero en este caso debemos realizar una etapa analítica, porque no nos están dando la cantidad de sustancia del octano, sino sus galones. Entonces, en primera instancia recordemos que cantidad de sustancia se puede sustituir por el cociente masa sobre masa molar. Y que la masa también se puede sustituir por el producto densidad por volumen. Lo cual implica que podemos calcular la cantidad de la reacción que ocurre con el volumen y la densidad de la gasolina, su número estequiométrico y su masa molar. Por lo tanto, procedemos a calcular la cantidad de reacción. La densidad reportada es 0.692 gramos sobre mililitro, multiplicado por el volumen consumido, que fueron 15 galones. En este punto corregimos las unidades de volumen. Galón no me sirve para el análisis dimensional, así que lo sustituyo por lo que vale en litros, 3.785 litros. Y si muevo el punto o coma decimal 1, 2 y 3 posiciones a la derecha, queda 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 es la definición de mili, por lo tanto podría expresarlo en mililitros. El número estequiométrico de la gasolina, que es el dato que estamos usando, es 2, multiplicado por la masa molar de la gasolina, que en este caso sí debe sustituirse con sus unidades completas.
La masa molar de la gasolina es 114.26 en unidades de gramo sobre mol. Gramo que multiplica, gramo que divide, mililitro que multiplica, mililitro que divide se cancela. Mol que divide una división en realidad multiplica. Y mol es unidad de cantidad de reacción. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. 0.692 por 15 por 3785 sobre, abre paréntesis, 2 por 114.26 nos da una cantidad de reacción de 171.92 moles. Voy a anotar a más de las cifras significativas para no acumular errores por redondeo. Como ya sabemos qué cantidad de reacción ocurre, ya podemos calcular las masas de sustancias utilizando el teorema de masas, pero despejando la masa. Lo cual significa que la masa es igual al producto número estequiométrico por masa molar por la cantidad de reacción. Como la operación hay que realizarla más de una vez, lo que podemos hacer es hacer primero análisis dimensional analítico o implícito. El número estequiométrico no tiene unidades, así que va con un 1, multiplicado por la masa molar tiene unidades de gramo sobre mol, multiplicado por la cantidad de reacción que tiene unidades de moles. Como las cantidades de sustancias se van a cancelar, el resultado de esta fórmula siempre va a estar en gramos. Por lo tanto, ya lo que tenemos que hacer es únicamente sustituir para cada una de las dos sustancias, únicamente términos aritméticos, y el resultado ya sabemos que va a dar en gramos. Comenzamos pues con la primera sustancia, que es el dioxígeno. El número estequiométrico del dioxígeno es un 25, multiplicado por la masa molar del dioxígeno, que es 32, multiplicado por la cantidad de reacción, que es 171.92 moles. Sabemos que el resultado de eso es en gramos, porque ya hicimos análisis dimensional general y operamos la aritmética. 25 por 32 por 171.92. El resultado lo vamos a redondear a las cifras significativas correctas, que son 3. Así que movemos la decimal 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones hacia la izquierda. Así que el resultado sería 1.38 por 10 elevado a la 5. Recordando que esto es para el dioxígeno. Ahora hacemos el mismo cálculo, pero para la segunda sustancia, que sería el dióxido de carbono. El número estequiométrico del dióxido de carbono, que es el primer término a sustituir, es un 16, multiplicado por la masa molar del dióxido de carbono, que es 44.01, multiplicado por la cantidad de reacción, 171.92. Operamos la aritmética. 16 por 44.01 por 171.92. El resultado, movemos 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones a la izquierda, así que será 1.21 por 10 elevado a la 5 gramos, que son las mismas dos respuestas que se obtienen por la técnica de factor de conversión químico. Así que sin importar la técnica empleada, llegaremos siempre a la misma respuesta. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría, cálculos básicos, en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.